Cordial saludo. Mi nombre es Diego Chamorro Viveros, zootecnista, director del curso de pastos y forrajes. Hoy quiero tratar con ustedes el tema de sistemas silvopastoriles para bovinos de leche en trópico colombiano alto, fundamentalmente relacionado con los trabajos de investigación y de extensión que hemos realizado en los últimos años. Así que muy bienvenidos. Las fotos que ven hacen parte del grupo de agroforestería y biodiversidad tropical, y esta presentación hace parte del trabajo que estamos desarrollando a través de la red de fincas silvopastoriles de Nariño. El silvopastoreo, como una estrategia económica, social y productiva de reconversión de la ganadería, es el camino hacia una ganadería del futuro, una ganadería climáticamente inteligente, una ganadería sostenible, ya que genera muchos beneficios al ambiente y beneficios a los productores. Nuestra ganadería convencional es una ganadería que ha generado deforestación en Colombia, una pérdida de la biodiversidad tanto en flora como en fauna, degradación de fuentes hídricas y suelos, y algo que permanentemente está en la agenda internacional es la alta contribución de la ganadería convencional por las emisiones de gas metano. Por lo tanto, el silvopastoreo se convierte en una estrategia, si no la más importante, una estrategia definitiva para garantizar una ganadería climáticamente inteligente. Pueden ver los beneficios directos para el ambiente, una mayor biodiversidad porque trabajamos con especies nativas que generan corredores biológicos, cercas vivas, que dan conectividad con el ambiente. Ayuda a la conservación de especies amenazadas. Es importante definir dentro de los arreglos especies que están amenazadas en la zona. Aumenta el bienestar animal ya que le genera sombra, protección contra el viento y contra el frío. Una rehabilitación ecológica porque le permite a las praderas también generar unas sucesiones ecológicas. Muchos árboles tienen la capacidad de retener la humedad y proteger las fuentes de agua, los nacimientos de agua. Eminentemente los árboles capturan carbono en el fuste y eso los hace importantes dentro de la estrategia a la mitigación y adaptación al cambio climático, y garantiza servicios ecosistémicos ya que permite un mejor manejo del suelo, del agua y del aire. A los productores es evidente la disminución de abonos fertilizantes gracias a la fijación biológica en el nitrógeno y a la incorporación de la hojarasca de los árboles. El control de las heladas y de los fríos hace que los terneros tengan un microclima que les permite sobrevivir a esas neumonías, que es la principal causa de muerte en terneras. Y con el silvopastoreo la degradación de las heces es más rápida, por lo tanto los huevos de los parásitos no tienen todo el ciclo y hace que los terneros y animales jóvenes sufran menos de parásitos internos. Cuando tenemos especies de arbustos y árboles que se pueden ramonear, los animales tienen un complemento nutricional, ya sea proteico o proteico y energético, que hace que los requerimientos de energía y proteína sean parcialmente satisfechos. Por lo tanto, la disminución en los costos de concentrado, que es la queja más importante en la ganadería nuestra de leche, los altos costos de los suplementos se disminuyen, ¿no? Entonces se pueden trabajar directamente para ramoneo, que es el más económico, o se pueden hacer ensilajes con estas especies forrajeras. Teniendo en cuenta que los sistemas radiculares
garantizan la mayor retención de humedad. La mayoría de los árboles generan efectos de motobomba de extracción de agua, disminuyen el uso de riegos, por lo tanto también rompen esa estacionalidad de la producción que siempre hablamos, que hay una época muy marcada seca y una época de lluvias. Cuando hay árboles hay una mejor dinámica del agua, por lo tanto hay una mejor retención en el suelo y una mayor oferta de forraje durante todo el año. Entonces hay una ruptura de esa estacionalidad. Y cuando los animales tienen acceso a árboles leguminosos de alto valor proteico y mineral, pues obviamente hay un menor consumo de sales, que es importante dentro de la canasta de costos de los ganaderos. Dentro de los sistemas silvopastoriles, el más común son las cercas vivas, que le han permitido desde la división de los potreros hasta la división de los predios. Les permite reducir la velocidad de los vientos, se generan corredores biológicos para la conectividad de los ecosistemas, aumenta la biodiversidad y hay refugio para aves, ¿no? Esas avifauna e insectos que tienen un control directo con los parásitos, que aportan nutrientes con las heces. La conservación de las especies es fundamental dentro de los agroecosistemas ganaderos, aprovechar esa biodiversidad, y se ha encontrado una respuesta directa al número de árboles con la presencia y diversidad de especies de aves. Los árboles de porte medio generalmente garantizan un alimento para los humanos. Están fundamentalmente los frutales, en este caso la producción de madera, la leña para la cocina, el mejoramiento del paisaje, la protección de fuentes de agua, la fijación biológica del nitrógeno, la captura de carbono. El tema del paisaje es definitivo. El paisaje ganadero debe ser un paisaje biodiverso, y eso es evidentemente un cambio que uno hace cuando trabaja con árboles. Los árboles de porte alto atraen más la avifauna, generan sombra, reduciendo el estrés calórico, que las plantas forrajeras se estresan a mediodía y en épocas de menor precipitación, generando así una mayor dinámica en la producción de forraje. La protección de los animales, las plantas y los suelos de las altas temperaturas hace que el efecto de sombra no solamente sea benéfico para el bienestar animal, sino que nos protege el suelo y nos protege las plantas también de esas heladas, de lluvias fuertes y vientos. Con su fenología, con su ciclo, generan hojarasca, que son abonos directos, aportes de materia orgánica para los suelos. Ayudan a la conservación de especies amenazadas, ayudan también a la retención de suelo cuando se siembran en contra de la pendiente, en curvas de nivel. Los árboles multipropósito generan un paisajismo, están asociados con medicina ancestral. Muchos árboles los utilizamos como medicinas que están disponibles y que han sido tradicionalmente trabajadas, hacen parte de nuestra cultura, y muchos de los árboles que estamos trabajando fijan nitrógeno. Casi el 78% del aire es nitrógeno, pero no lo aprovechamos. Las plantas leguminosas o las actinorrizas tienen esa capacidad de fijar nitrógeno y le permiten al suelo tener mayores cantidades de nitrógeno disponible para la planta, ya que la planta requiere nitrógeno. Algo que a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo es que a nivel en el trópico tenemos una deficiencia de nitrógeno en los suelos, por lo tanto hay que incorporar ese nitrógeno de manera natural a través de las leguminosas, y la captura de carbono es definitivo. Hay muchas investigaciones donde demuestran cómo los sistemas silvopastoriles contribuyen a la captura de carbono, y las fincas pueden llegar a ser carbono neutrales. Un tema importante son las arbustivas forrajeras. Son de buena palatabilidad, capturan carbono también en sus raíces,
le permiten al ganadero tener una fuente de medicinas y hay una captura de carbono. Fundamentalmente dentro de la estrategia de la ganadería climáticamente inteligente, el componente herbáceo conformado por las gramíneas y leguminosas herbáceas, pues es un alimento, es el principal alimento para los rumiantes y por el efecto de sombra mejora la calidad y la producción. Entonces eso es claro. Los árboles mejoran la calidad del forraje y la producción del forraje, asociado directamente por el efecto sombra y la retención de nitrógeno y la retención de humedad. Cuando tenemos sistemas silvopastoriles tenemos ciclos más cortos de pastoreo, por lo tanto hay una mejor utilización del suelo y la finca es más rentable, ¿no? Y el sistema radicular le permite al suelo mayor porosidad, mayor infiltración de agua lluvia. Si ustedes se acuerdan, tanto los efectos de extremos de temperatura y de precipitación que hemos sufrido en los últimos 10 años con el fenómeno del niño y la niña, han generado los sistemas silvopastoriles una respuesta inmediata, son mucho más resilientes a estos cambios porque están directamente asociados a su gran capacidad radicular, ¿no? Y que les permite pues capturar agua a mayor profundidad, ser más eficientes en el uso y en el ciclo del nitrógeno y generar un microclima que le permite a los macro, meso y microorganismos tener una mayor presencia en los sistemas silvopastoriles. Un tema importante para iniciar los sistemas silvopastoriles es el conocimiento de las especies que hay en la zona. El conocimiento local es definitivo. Nuestros abuelos y nuestros ancestros utilizaron mucho más los árboles que nosotros, por lo tanto ese reconocimiento a ese conocimiento hay que hacerlo y a través de reuniones con los productores podemos sacar ese tipo de cuadros donde nos permitimos obtener información de las especies que hacen presencia en el territorio y sus usos: forraje, alimento, madera, sombra, protectores de agua, que ofrecen leña para hacer artesanías, que son medicinales y que se utilizan fundamentalmente como cercas vivas, que es el sistema silvopastoril más abundante en Colombia. Y un tema definitivo que hay que trabajarlo en los sistemas silvopastoriles es cómo está la disponibilidad de esas especies en el territorio para poder apoyar en alguna medida algunas especies que estén amenazadas y dentro de los arreglos incluir las especies nativas amenazadas. Varias de las especies que mostramos en las tablas se vienen trabajando, otras hay necesidad de incluirlas. Por ejemplo, el pino colombiano, el árbol loco. Muchos trabajos hemos hecho con sauco, con aliso, y se requiere incorporar más especies dentro de los sistemas silvopastoriles de trópico alto, ya que tenemos una diversidad importante y hay un conocimiento desde la investigación de sus valores nutritivos, de sus curvas de degradación, de su digestibilidad, de sus capacidades de rebrote, que permiten empezar a trabajarlos ya con los productores. Aquí vemos el árbol loco, por ejemplo, es una especie de alto crecimiento, o el sena, igual como el quillotocto o el chicala. Uno de los sistemas más importantes que tenemos en el trópico alto colombiano son sistemas silvopastoriles de cercas vivas, fijación biológica de nitrógeno y retención de humedad, apoyados por la especie Alnus acuminata aliso. Aliso es una especie que hace parte de la cultura del ganadero y del agricultor del trópico alto, por lo tanto es una especie que ha ganado su reputación en la retención de humedad y en las fuentes de agua. Es necesario incluirlo dentro de los sistemas ganaderos con mayor frecuencia
y con mayor número de árboles por hectárea. Nosotros en este momento, como ven, venimos trabajando hace unos 15 años con estos sistemas en Nariño, Cundinamarca y Boyacá, y los estamos sembrando árboles de una altura de 1.5 a 2 metros, cada 2 metros entre árboles, y entre surcos entre 15 y 20 metros entre surcos, definiendo la división de potreros. Nuestros sistemas silvopastoriles en trópico alto requieren retener humedad. Como el sol sale de oriente a occidente, entonces tenemos que bloquear al sol sembrando surcos de norte a sur para que la sombra proteja la pradera por la mañana cuando sale el sol y el árbol proteja con su sombra la pradera del lado opuesto a donde cesa el sol. Entonces los surcos estamos recomendándolos de norte a sur para apoyar la retención de humedad, para que no haya menor evaporación y que el árbol pueda generar ese efecto sombra que se requiere. Aquí podemos ver un esquema de cómo se debe diseñar un sistema silvopastoril. Alisos de 2 metros entre árboles, de distancia entre surcos de 20 metros. Por lo tanto, en una hectárea tendríamos 5 lotes de 2000 metros cuadrados, 100 por 20, donde podríamos sembrar 400 alisos. Esos alisos se protegerían inicialmente con una cerca eléctrica para evitar que los animales lo ramoneen y rompan su estructura. Él rebrota, pero pierde su estructura y no crece como debería crecer. Entonces, necesariamente en las fincas donde se van a establecer estos sistemas debemos garantizar la protección con una cerca eléctrica. Cada 20 metros estamos planteándolo, por lo tanto tendríamos en este sistema silvopastoril de cercas vivas, sombra y retención de humedad con fijación biológica del nitrógeno, 400 árboles de aliso. Aquí pueden observar cómo el arreglo 1 interactúa directamente con los animales y podemos tener un verdadero sistema trabajando en una relación suelo-planta-animal-ambiente adecuado. Por lo tanto, creemos que es necesario iniciar con árboles como los que vemos en el vivero de una altura de más de 1 metro para tener estos sistemas silvopastoriles funcionando desde el mismo momento en que llegan los árboles que estén inoculados con franquia para iniciar el proceso de fijación biológica de nitrógeno y retención de humedad. El arreglo 2 es un arreglo donde se trabajan dos especies, la acacia decurrens o la acacia negra y nuestro aliso. Sembrándolos también como cercas vivas, tendríamos lotes en una hectárea, tendríamos estos 5 franjas, 5 lotes de sistemas silvopastoriles, donde la acacia, que también es una fijadora de nitrógeno, pero viene de la familia de las leguminosas, aporta también forraje de muy buena calidad y a los animales les gusta. Por lo tanto tendríamos un sistema tanto de fijación biológica del nitrógeno, las cercas vivas, la sombra que van a generar estos arreglos porque están a 20 metros de los surcos de norte a sur, la retención de humedad que generalmente lo estamos asociados con el aliso y el follaje que aporta la acacia decurrens. Entonces tendríamos también 200 árboles de aliso, 200 árboles de acacia y podríamos manejar este sistema que ha dado muy buenos rendimientos y las dos especies son compatibles. El arreglo número 3 es un sistema de árboles y arbustos combinado donde tenemos un arbusto que los animales lo ramonean muy bien, que se llama sauco o tilo, Sambucus nigra. De acuerdo a la oferta ambiental podemos sembrar o sauco o tilo. El sauco es el verde, el tilo es el amarillo. Como observan ustedes en las fotos, los animales lo consumen muy bien. Directamente lo podemos suministrar o ellos ramonean como en la foto inferior
derecha, donde se observa un arbusto antes y después del ramoneo. Y como ustedes ven en la inferior izquierda, un sistema sembrado ya de aliso con 2 surcos de saúco de lado y lado del aliso. No necesariamente hay que hacer viveros. Nosotros empezamos a trabajar los viveros con aliso. Como ven ahí, teníamos 200.000 árboles, pero nos dimos cuenta que uno puede sembrar directamente los saúcos directamente en el sitio con las estacas, teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Este es el sistema silvopastoril, arreglo número 3. Cerca viva, división de potreros, tenemos sombra, fijamos el nitrógeno atmosférico, retenemos humedad y hay un ramoneo con el saúco, ¿no? El sistema liso y saúco le permite al animal tener esas ventajas. Si tenemos en cuenta una hectárea, tendríamos estos setos de saúco sembrados cada 50 centímetros cada estaca, doble surco. Por lo tanto, respetamos la distancia que hablamos del aliso, colocamos los 400 árboles en los 8 surcos que tenemos y adicionalmente se sembrarían los 2 surcos del saúco. Eso serían 3.200 estacas en los 16 surcos y tendríamos 5 franjas conformadas por sistemas silvopastoriles con todas las funciones que ya mencionamos. En esta diapositiva podemos ver la planificación del sistema requiere una preparación de las franjas donde vamos a sembrar los árboles y los arbustos. Como ven, en un sistema podemos trabajar con maquinaria, un arado de cinceles vibratorio o rígido que nos permita romper esa estructura, aflojar el suelo y generar las condiciones óptimas para hacer el ahuyamiento y la siembra de las estacas y la siembra de especies forrajeras que pueden ser leguminosas o algunas herbáceas. Es necesario tener los análisis de suelo y preparar ese bioabono o un abono de corrección o unas enmiendas para el momento de la siembra. Aquí pueden ver el proceso de la siembra del sistema, las estacas después de haber sembrado los alisos, el desarrollo rápido del sistema. Antes de sembrar las estacas se preparan con un arado de cincel o con un rotobo, franjas de nivel cuando hay pendientes o hacer las franjas cada 20 metros como lo estamos planeando. Miren cómo el desarrollo de los 2 árboles generan esa relación, ese consorcio que le permite a los animales tener un beneficio directo. Tenemos fijaciones, tenemos retención de humedad, los animales, ahí vemos terneros consumiendo el saúco y las vacas disfrutando de la sombra del aliso que les permite tener mayor respuesta animal y tenemos mayor oferta de forraje, por lo tanto mayor producción de forraje. Aquí podemos observar parte del sistema. En una investigación que realizamos encontramos que cada pastoreo había, con sistemas silvopastoriles con aliso, teníamos 3.500 kilos de materia seca por hectárea, superando un 25% al testigo que era solamente quicuyo. El cuarto arreglo que estamos planteando contempla el uso de los 2 árboles y el arbusto, la acacia, el aliso y el saúco. Por lo tanto, tendríamos un sistema silvopastoril de cerca viva, división de potreros, fijación biológica del nitrógeno, retención de humedad y ramoneo. Esto nos permitiría tener 10 lotes de 50 por 20 en una hectárea, donde hay mayor densidad de árboles, por lo tanto hay una mayor interacción y una mejor respuesta en la conservación de suelos, en el mejoramiento de los suelos y en la producción de forraje. En este arreglo tendríamos la siembra de 225 árboles de aliso, 225 árboles de acacia y para los setos de saúco tendríamos 3.200 estacas sembradas cada 0.5 metros.
Es importante tener en cuenta que los agroecosistemas ganaderos tienen especies nativas que hay que incluirlas. Por lo tanto, en este arreglo, el arreglo 5, permitimos recomendar especies nativas como los que ven en las fotografías. Por lo tanto, tendríamos una conservación de especies donde el uso de esa especie nativa entraría a jugar como cerca viva, como división de potreros, árboles dispersos en los potreros, y trabajaríamos con las especies que ya hemos mencionado, fundamentalmente haciendo énfasis en este arreglo con las especies nativas. En este quinto arreglo estamos planteando no solamente la cerca perimetral y los setos de arbustos para la oferta de forraje en los animales en ramoneo, sino árboles nativos dispersos en los potreros. Árboles como pino colombiano, como cedro negro y otras especies que los productores las puedan identificar y que en la mayoría de veces aparecen en los libros rojos. Creo que es importante aprovechar la apertura de algunas zonas para sistemas silvopastoriles para recuperar especies nativas y tener semilleros que nos permitan multiplicar estas especies en el tiempo y en el espacio. En este sistema o arreglo 6 se presenta la opción de producción de biomasa para corte y acarreo utilizando dos especies, el saúco tilo, cualquiera de las dos, asociado a una gramínea de rápido crecimiento y de buena adaptación al trópico alto de Nariño, como es el pasto brasilero. Entonces pueden ver que hay que seleccionar las estacas, ojalá que tengan 1 pulgada o un poco más, 3 nudos, de los cuales se hace un corte de bisel, se aplica un enraizante, aquí aplicamos sábila y algún caldo microbial. Obligatoriamente nosotros estamos trabajando con micorrizas, es necesario ayudar a las especies a su mejor enraizamiento y crecimiento aplicando micorrizas. Estamos aplicando 200 gramos de micorrizas y como ven en el sistema la mezcla de las dos especies es pertinente. Se deja los primeros 3-4 meses en crecimiento el saúco y luego se hace el corte cada 3 meses del saúco y el brasilero cada 45, cada 2 meses, dependiendo del ciclo. Pero se puede mezclar estos dos materiales, el saúco como una fuente de proteína y energía y el brasilero como una fuente de energía. Tienen muy buena palatabilidad y por lo tanto tendríamos oportunidad de disminuir los costos de suplementos de balanceados y aumentar la oferta de biomasa forrajera en las fincas. Es interesante tener en cuenta este arreglo, ya que muchas de las propiedades cercanas a los páramos son pendientes y hay pendientes por encima del 25 o 50%. Por lo tanto, necesitamos que se utilicen los famosos bancos de proteína. Y aquí está el planteamiento, un arreglo basado en saúco tilo y el brasilero que ya lo habíamos comentado, donde la fuente de energía y proteína la da el saúco y la fuente de energía fundamentalmente la da esta especie de gramínea. Una de las ventajas del arreglo 6 es que ese corte y acarreo nos permite suministrar a todo tipo de animal e incluso utilizarlos para procesos de ensilaje. Creo que es una buena oportunidad para conservar forraje de alta calidad, como sería esta mezcla saúco brasilero, y tendrían los pequeños y medianos la oportunidad de guardar comida para épocas de sequía o en la época de heladas. En este arreglo podemos tener en cuenta también que si el ganadero quiere solamente sembrar saúco como fuente de energía y proteína, pues se podría hacer. Entonces el ejercicio es mucho más simple y utilizaríamos
5.000 estacas en un cuarto de hectárea. Estacas de saúco con las especificaciones que ya hemos hablado. El último arreglo es el arreglo 7, donde tenemos un sistema silvopastoril de cercas vivas, división de potreros, que nos va a servir para sombra, fijación biológica del nitrógeno, retención de humedad, ramoneo, y el follaje que está conformado por aliso, acacia decurrens, saúco y tilo. ¿Cuál es la diferencia de los otros arreglos iniciales? Es que se incorporan algunos surcos de saúco en los potreros, no solamente es perimetral, sino se incluyen más saúcos como una fuente de energía proteína en los potreros, digamos que le permite tener mayor acceso a los animales y ser más eficiente el uso del suelo. Para pequeños productores sería ideal. Entonces ahí tenemos que necesitaríamos 3.600 estacas de saúco, 250 árboles de aliso y 250 árboles de acacia para una hectárea. Y por último, pues agradecerles la atención que tuvieron con esta presentación. Nuestro interés como red de fincas silvopastoriles de Nariño, como universidad y como investigadores, pero principalmente como seres humanos que hacemos parte de este territorio, es cómo desde nuestra articulación y nuestro conocimiento podemos disminuir los daños ambientales que la ganadería normalmente hace. Una ganadería convencional es una ganadería que debería desaparecer, pero una ganadería bajo un sistema silvopastoril o con un enfoque ambiental es una ganadería que, además de aportar todos los servicios ambientales, está generando riqueza y fortalece esta bonita labor de los ganaderos en cuanto a su acción del uso estratégico del suelo. Entonces, estaríamos pendientes de cualquier información. Les comparto mi correo y mi teléfono para estar en contacto, y un gran abrazo.